Vamos a ver la madre del cordero. ¿No? Digo, pues te estás poniendo duro interesante que te aguante, macho. Sí. Que 300 napos uno nuevo, dices. Sí. El vídeo de cambiar piezas, yo creo que no, tío, ahí. Nada. Vamos a fabricar una pala. Nah. ¿Qué os apostáis? Bienvenido de nuevo a Dedicar Motor. Buenas tardes. Bueno, tío, Moy, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues lo que está de moda. ¿Qué está de moda? Motor Pure Tech, ¿no? La correa bañada en aceite, ¿no? O sea, la correa húmeda que han inventado estos fabulosos fabricantes y, a ver, críticas para todo. Así que uno dice que es una mierda, otro dice que no sé qué, pues bueno, pero luego vamos a ver los resultados, ¿vale? Así que nada, bueno, este coche tenemos un problema. Este hombre se ha quedado sin frenos, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver qué ha pasado y ya está, a ver si tiene que ver algo con la correa, ¿eh? Vamos a verlo. Los frenos y la correa, es raro. Freno, qué raro, ¿no? Qué raro. Ya está el tío muy vacilando, ¿no? Está el freno duro, entonces puede ser muchas cosas, ¿no? Pues bueno, pues nosotros la primera comprobación que vamos a hacer es, vamos a quitar aquí el tubito del depresor de freno y vamos a ver si aquí hay vacío. Está el depresor de freno, lo mueve el árbol de levas. Entonces va girando con una pala o dos palas o tres palas o cuatro palas. En este no sabemos lo que lleva, por si lleva una o dos, no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que a la que va girando, hace esa fuerza que hace, se produce una succión, para que tire directamente del máster de freno, lo que es el servofreno, para que esa frenada sea efectiva, cuando pisamos y va blandita y el coche frena de narices. Ahora, ¿qué pasa? Frenas y parece que tienes que tirar el ancla, ¿no? Para que frene, porque el pobre no frena, ¿verdad? Porque, Moy, no es un problema de líquido de freno, ni un latiguillo roto, ni nada de esto, ¿no? Vamos a ver, la primera comprobación es, vamos a ver si el depresor de freno actúa. Bueno, hemos arrancado, coche con 157.000 kilómetros. Vamos a ver. Nos hace falta un aparato muy sofisticado, Moy. No, realmente vamos a ver si, joder, realmente vamos a poner el dedillo, vamos a ver si chupa o no chupa. No sé qué le ha pegado el dedo, No hace nada, mira. No hace nada, podemos poner una mitibar si queréis. ¿Queremos algo más sofisticado? Vamos a verlo, venga. Bueno, lo del dedo no me convencía del todo, Moy. Convencido, ¿no? Vamos a verlo, joder. Tiene que tener una mitibar. Si metemos aquí esto, tiene que haber una depresión, ¿no? Ahora mismo esa aguja debería hacer vacío, ¿verdad? Está muerto. Pues fíjate, el dedo no falla tampoco, Vamos a ir quitando piececitas aquí. Tras mucho pelear, los clientes, Stellantis al final ha tenido que rectificar. Y que sepáis que ya están cambiando correas de distribución. Sí, tres tornillos, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Así que, a quitar tornillos. Me cago en Tenemos a los fans rabiosos, son las 6 de la tarde, pues ya la locura. Y diréis, ¿y por qué está poniendo papelito? Pues porque, claro, esto va a bañar por aceite. esto, Mira, el depresor se lubrica, entra aceite, se lubrica por ese agujerito. Eso es un tubito que lleva de engrase. ese tubito. Vamos a abrirlo por si ha pasado alguna cosa Rara. alguna cosita rara. Hay algunos que se pueden abrir y otros que no, casi todos. Hay juegos de reparación para algunos, otros no. Luego hay otra cosa, si quieres llamar a los de Wecer, están agotados. Y tú, en tu experiencia como mecánico, cuando algo está agotado los desguaces, ¿por qué es? Tiene una demanda que te cagas. Poco nos hemos equivocado. Mira cómo están las palas. Están partidas. Se ha partido. Se han partido las palas. Con lo cual ni vacío, ni Claro, es que cómo hace el vacío. vacío, ni nada. Pero esto ha tenido que pasar por alguna cosa, Normalmente las averías tienen explicación, ¿no? Sí. Vamos a ver, Vamos a ver si tiene algo que ver. Con los fans. En fin, ahora volvemos. Vamos a ver la madre del cordero. ¿No? Digo, pues te estás poniendo duro interesante que te aguante, macho. Sí. Mira si os digo yo que tiene algo que ver. Mira, este es el tubo de engrase, ¿vale? Y yo creo que está lodado, Escucha, a ver, que es que esto luego no se ve en el vídeo. Que es que esto no es que es negro el agujero. Es que no hay agujero. Cogemos un archiconocido pinchito del tío Moy. Esto, ahí tiene que haber un filtro dentro, Esto que está así, yo aquí no veo filtro, a ver qué hay aquí.
Anda. Amigo. ¿Tiene algo que ver con la correa? Mira dónde sale el plástico de la correa. Mira, trozos de correa de... ¿Cómo se deshilacha? Mirad. Mira, Esto es lo que le pasa al motor. Se hace la correa, se va desintegrando y se reparte por todos sitios. Este coche en sus días ya tuvo problemas de que no lubricaba. Hubo que quitar el cárter, hubo que quitar limpiar la chupona. Limpiamos todo, pero aún así, fijaré. Mira, estos son trozos de correa, aquí las tenéis. Plástico, ya está. Ahí que lleva una mallita. Vamos a limpiar. Vamos a ver. ¿Les cuenta cómo lleva un filtro? Qué cosas. A ver. Como un colador de toda la vida de Dios. ¿Les cuenta? ¿Tiene que ver o no tiene que ver con la correa? Yo sabía que sí. Pues eso. ¿Y paso tanto intriga? Bueno, es que si nos montamos un poco el vídeo, joder. Joder, que si no duraremos poco. Así que nada. Pues Total, nada. que 300 napos uno nuevo, dices. Sí. Esto es atricar el motor. Sí. De vídeo de cambia piezas, yo creo que no, tío, ahí. Nada. Vamos a fabricar una pala. Nah, ¿Qué os apostáis? lo vamos a intentar por lo menos. Vamos a intentar. Tenemos Un trocito de teflón. Al fin y al cabo es una pala. Con unos taladritos para que pase el y en un momento dado se engancha para que parte. ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces, pero nos vamos a enseñar el proceso porque no es una... Claro, si no os abrís tanto como nosotros. Primera advertencia. ¿Cuántas de estas vas a hacer, tío, ahí? Ninguna. Ninguna. De hecho, está para que sepáis que todo se puede hacer. Nosotros lo hemos hecho, lo vais a ver que no es totalmente perfecta, pero tiene las mismas medidas, tiene los mismos rebajes, tiene sus taladritos interiores y sus taladritos más gordos. El triángulo no se puede hacer, lógicamente, pues hay muchos taladros normales. Os dais cuenta, algún taladro se me ha ido. Pero bueno, vamos a verlo. A ver cómo ajusta, ¿vale? Mira lo que hace la pala. Pues, esto es así como funciona. Mirad cómo hace su barrido. Fijaros el movimiento que hace. ¿Por qué? Diréis, pero si esto gira solo, ¿por qué hace falta lubricación? Pues fijaros que hace así. ¿Vale? Yo lo he hecho por amor propio. Sabéis que se puede reparar. Así que no. Reparación no hay, Pero yo a este hombre le voy a hacer una reparación porque yo he querido. Ya ¿Está? está. Así que vamos a montar. montarlo. Decimos que el grupo Stellantis, con todo tal, joder, los italianos y los franceses se han juntado, pues se han hecho cargo de coches de hasta 100.000 kilómetros o 5 años. Cambio de correa, que se supone que ya funciona bien, otro aceite, etcétera. Aceites, correas, hay que quitar chupona, limpiar todo. Vamos a limpiar un poquito las bases. Como siempre, que ponemos juntas nuevas, siempre hay que limpiar un poco. Vamos a poner su puntita nueva. Montamos y ya. Y probamos con el fugas y probamos con la Mitivac para que lo vean, porque ellos no pueden poner el dedo. Así que nada, vamos a montarlo y ahora ya lo vemos, ¿vale? Venga. Pues nada, montado, enchufa cosas, ¿no, tío? Sí. Todo. Vamos a. Tiene poca ciencia. Pues todo montado, ¿no? Sí, vamos a arrancarlo, ¿qué hace? Mira, ya solamente tenemos sonido. Ya, fuera chu. Ahora para que lo veáis, Vamos a poner el dedo, mira. ponemos el dedo y deja de sonar por lo menos. Y pues yo creo que sí. Yo creo que sí hace vacío, ¿no? ¿Lo veis? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Hala! Medalla que te crío. Voy vestido del grupo Stellantis, ¿os dais cuenta? ¿Has visto? Voy ya vestido del grupo Stellantis. ¿Qué vamos a contratar? ¿Habéis visto? Una cosa muy sencilla, pero la avería que ocasiona las dichosas correas. Es Tela. el que de verdad que haya comprado un coche y la haya tocado, igual que me ha podido pasar a mí, a cualquiera, nadie sabíamos que iba a pasar este problemón, pero es que fijaros lo que hace. Y el depresor de freno, en cuanto le ha faltado aceite, se ha metido en la correa, le ha faltado aceite, pues la pala la ha partido. Claro. ¿Vale? Trabaja y sobre seco con la temperatura, pues parte. Hasta que se rompe. Así que nada, Así que nada, bueno, posiblemente veamos algún motor Stellantis de estos más. así que Si os gusta, suscribiros, no nos mandéis palas que no las vamos a hacer. vamos a hacer palas. Y nos vemos en el vídeo que viene. Chao.